Extrema tensión en Kharkov. Rusia sigue bombardeando esta región limítrofe con Ucrania. Muchas son las informaciones que nos llegan desde esa zona de combate. Por ejemplo, esta mañana afirmaba el Ministerio de Defensa de Rusia que habría sido atacado un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros próximos a la propia ciudad, a la propia capital de Kharkov. Tenemos algunas imágenes de ese ataque. Por ejemplo, en una zona al norte de la propia ciudad capitalina. No habría más información de a cuánto ascenderían las bajas tras ese ataque, mucho menos la de los fallecidos. Estaremos pendientes porque sé que hay medios rusos que están investigando al respecto. Igualmente, esta pasada noche las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta misma región, en Kharkov. Concretamente fue atacada la aldea de Kazarna-Lopan, donde habría sido atacado un punto de despliegue de la 113 Brigada. A esta ubicación llegaron dos bombas FAB. Concretamente estaba ubicado ese punto de despliegue temporal en la planta de bomberos. Al igual que ocurría en el ataque anterior, tampoco se informaba del número de bajas exactas. Estos ataques continuados, en definitiva, vienen a reflejar un claro aumento de tensión en la zona. No simplemente los ocurridos en las últimas 24 horas, sino que ya arrastramos semanas de continuos ataques sobre Kharkov. Esta misma mañana, el alcalde de la propia ciudad, Igor Terejov, anunció la destrucción por parte de las Fuerzas Armadas rusas de casi toda la infraestructura energética crítica de la ciudad. Según el alcalde, también se produjeron daños en el sector privado. Lógicamente, no va a haber una declaración de un ucraniano sin propaganda, lo que provocó esa destrucción en el sector privado, la evacuación forzosa de más de 150.000 habitantes de Kharkov. Ahora hablaremos de esa información porque tengo otra adicional al respecto, ¿no?, sobre esa evacuación de Kharkov. Señaló además el alcalde que Rusia lanzó un ataque contra Kharkov con nuevos tipos de munición con un alcance de hasta 90 kilómetros. Durante la semana pasada ya se registraron 2 ataques de nuevo estilo como este, ¿no? Concretamente dijo el alcalde que el 28 de marzo se utilizaron nuevos tipos de proyectiles en los suburbios de Kharkov, causando destrucción en el sector privado. Se refiere a estas bombas CAP, que son guiadas con láser, con señal GPS, pero sobre todo, lo más llamativo es que están siendo lanzadas con cada vez más distancia desde el punto de lanzamiento, ¿no? Al mismo tiempo, seguía el alcalde, las Fuerzas Armadas rusas no se han acercado a la ciudad, sino que utilizan nuevas armas con un gran radio de daño que cubren una distancia de hasta 90 kilómetros. Imaginaos, los Su-34, que antes se tenían que acercar de alguna forma próximamente al frente y ahora ya directamente te la lanzan desde 90 kilómetros, ¿eh? Bastante segura la posición. En último término, afirmó el alcalde que para reconstruir todo lo destruido en Kharkov se necesitan más de 10.000 millones de dólares. Ya me diréis dónde sacará ese dinero Ucrania. Que se lo pidan a los Estados Unidos cuando terminen de aprobar los 60.000 entrantes, que también hablaremos a ese respecto. Una información que nos ha llegado de la mano del canal pro-ucraniano alternativo Cartel es la siguiente. Comenzaron a difundirse rumores de que muchos de los que todavía vivían en Kharkov estaban abandonando la ciudad. Ya se puede decir sin ningún tapujo que hay una evacuación soterrada de la propia ciudad de Kharkov. La ciudad comienza a extinguirse. La gente tiene miedo de 3 cosas. Una inminente ofensiva rusa contra Kharkov, cuando la ciudad podría quedar en ruinas, cierre de todas las comunicaciones de la ciudad, gas, electricidad, etcétera, aumento del bombardeo contra la propia ciudad, llegada de bombas. Todo el mundo habla de una cosa. Si Zelensky y Andriy Yermak pierden Kharkov,
perderán el poder. La pérdida de Kharkov podría provocar el colapso de todo el frente. Bueno, yo la verdad es que no estoy allí, como podréis imaginar, ¿no? Pero me ha parecido muy llamativo estas dos versiones de lo que está ocurriendo en torno a la evacuación de Kharkov, ¿no? La de su alcalde, que dice que se ha tenido que evacuar forzosamente la ciudad debido a los bombardeos, y esta información que nos da Carter, ¿no? Según la cual sería la propia ciudadanía, los propios habitantes de Kharkov, los que están decidiendo irse de la ciudad ante lo que puede venir. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo. Los ucranianos son expertos en solapar informaciones. Recuerdo perfectamente en Avdiivka cuando se estaban marchando todos y las autoridades ucranianas decían que no, que era una orden dada. Pues aquí ocurriría algo análogo. Cuando ya se están yendo todos los ciudadanos, cuando ya se están desalojando porque no queda otro remedio la propia ciudad, es cuando las autoridades ucranianas dan la voz y dicen que no, que todo es una evacuación programada. Lógicamente, esto se hace para que no se extienda el pánico. Ojo, que si veis a alguien que se va es porque nosotros hemos dado la autorización de evacuación. Información adicional sobre la ayuda a Ucrania por parte de Estados Unidos nos la da el canal pro-ucraniano Legitimny, que afirma que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que someterá a votación su proyecto de ley de ayuda a Ucrania inmediatamente después del receso, que termina el 9 de abril, atendiendo a la información dada a su vez por el medio de Hill. Lo más probable, afirma directamente ya Legitimny, es que Ucrania reciba dinero de préstamo de Estados Unidos. Ya no será ayuda, sino préstamo. Zelensky no tiene otra opción que tragar. Ha arrinconado al pueblo y al país. Tendrá que doblarse bajo la presión de Occidente. El tiempo de la ayuda ha pasado. Ahora solo cabe préstamos sobre préstamos. La tasa de interés será alta, lo que significa que cada año próximo Ucrania tendrá que pagar miles de millones de dólares en intereses. Hay muchas opiniones al respecto de este nuevo paquete de ayudas que se va a dar como préstamo por parte de Estados Unidos. Hay algunos medios incluso que afirman que esto será un descrédito lógico y normal para Zelensky y Yermak. Los ucranianos entenderán, parece ser que ahora sí que se está vendiendo a Ucrania. Continúa Legitimny y afirma que en 2023 supimos que la guerra se prolongaría hasta 2025 y que se pospondrían las elecciones en Ucrania. Pero entonces, en 2025, las finanzas ya estarán acabadas. Y esa es la única realidad que tiene actualmente Ucrania. Se está vendiendo para poder continuar la guerra. Es muy triste que estemos yendo hacia esta situación, pero parece que no hay nadie al mando en Ucrania. Y fijaos la reflexión tan interesante que nos hace lo de Legitimny de manera adicional. Y sí, los acreedores occidentales ayudaron a Kiev precisamente con la cantidad de activos rusos congelados, más de 300.000 millones de dólares, porque entienden que el Kremlin puede dar este dinero como compensación a Ucrania, pero no serán los ucranianos quienes lo recibirán, sino directamente los acreedores occidentales. Fijaos cómo esta reflexión nos marca un camino muy interesante. Oye, si a Ucrania anteriormente por parte de Occidente se le habría prestado ayuda, no préstamo, es porque los occidentales tenían la convicción de que esa sería la cantidad por la que Rusia iba a indemnizar a Ucrania. No de motu propio sería por lo que se le habría dado esa ayuda occidental a Ucrania. Bueno, ese es un punto que tendríamos que considerar detenidamente, pero vaya, que no me extrañaría viniendo de esta gente, ¿no? Que ellos mismos, los occidentales, se autodejen el dinero de los rusos creyendo que va a ser este dinero con el que van a indemnizar a Ucrania. Unos máquinas, en definitiva. Los ucranianos, de contrario, recibirán destrucción y cementerios. Hay mucha más información que comentar. Por ejemplo, ha salido un vídeo donde se contraponen las dos vidas de los ucranianos. Por un lado, esos ciudadanos que son llamados, obligados a ir al frente, a las trincheras, y por el otro, la vida de los hijos de los políticos, de los altos dirigentes ucranianos, ¿no? De fiesta en Occidente. Es un vídeo muy llamativo que remueve conciencia. Yo lo he puesto en el canal de Telegram porque aquí, lógicamente, en YouTube me censurarían, pero os recomiendo que lo veáis. ¿Por qué?
porque esta tarde en el directo vamos a comentarlo porque se ha extendido un poco el debate, hay algunas personas que están atacando ese vídeo porque lo asemejan a que eso pasa en los dos bandos, no solamente en el lado ucraniano, y bueno, yo quiero en primer término que lo veáis ustedes, que saquéis vuestras propias conclusiones, que reflexionéis un poco si eso también ocurre en el bando ruso, si no, y después esta tarde en el directo lo abordaremos en profundidad. Yo lógicamente tengo mi opinión, yo lógicamente voy a hablar de ello, no tengo ningún problema, y si tengo que criticar a los rusos lo criticaré, pero quiero que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones antes de que yo os dé la mía, que también quiero que hagamos todo ese ejercicio mental y no solamente yo aquí soltando lo que tengo que soltar y ya está, ¿no? Así que nada, os invito a Telegram o que en otro sitio lo veáis, lo han publicado tantos canales pro-ucranianos como pro-rusos. Y también lo tengo que decir, en Twitter está puesto también publicado, por si alguno no lo encuentra en Telegram o no está tan ducho en esa red social. Así que nada, nos vemos esta tarde con algunos deberes, Yo lo siento mucho por poner los deberes, pero creo que también nos enriquecemos todos. Yo ya tengo una opinión formada, lo que pasa es que también hay que aumentar el nivel de dificultad de las retransmisiones, ¿no? Así que nada, es triste que tengamos que hablar de estas cosas y no podamos hablar de cómo se está desarrollando la humanidad en base a la cooperación entre los países, ¿no? Que tengamos que hablar de la destrucción entre los mismos. Pero bueno, tendremos que estar en lo que sucede y no en la imaginación en el mundo de Yuppie y de unicornios rosas.